A veces creemos que el envejecimiento es un castigo inevitable, una condena escrita en la piel, en los huesos, en la energía que se apaga con los años. Pero el estoicismo nos invita a mirar más hondo, nos recuerda que no todo desgaste es natural y que gran parte del deterioro que atribuimos al tiempo nace, en realidad, de hábitos inconscientes, de excesos silenciosos y de decisiones que repetimos sin cuestionar. Séneca decía que no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Y esa pérdida también ocurre dentro del cuerpo. Cada elección diaria deja una huella, y algunas de ellas aceleran procesos que luego llamamos vejez, cuando en el fondo son consecuencia de una vida no examinada. Para los estoicos, el cuerpo no era un enemigo ni un simple recipiente. Era una herramienta prestada, un instrumento al servicio del carácter. Marco Aurelio lo escribió con claridad cuando afirmó que el cuerpo debía ser tratado con respeto, pero sin esclavitud. Comer para un estoico no era placer desmedido ni negación extrema, sino un acto de coherencia con la naturaleza. Y aquí surge una verdad incómoda. Muchos de los alimentos que hoy consumimos de forma automática, creyendo que son normales o incluso saludables, envejecen el cuerpo desde dentro, nublan la mente y debilitan el espíritu, no porque sean veneno inmediato, sino porque rompen el equilibrio que la naturaleza diseñó. El estoicismo enseña que vivir conforme a la naturaleza no es vivir como un salvaje, sino vivir con discernimiento. Epicteto advertía que no nos perturban las cosas, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Y lo mismo sucede con la comida. No es el alimento en sí lo que nos daña, sino la relación irreflexiva que tenemos con él. Comer sin presencia, sin moderación y sin entender el impacto que tiene en nuestro cuerpo es una forma de descuido que con el tiempo se manifiesta como cansancio crónico, inflamación constante y envejecimiento prematuro. El cuerpo habla, pero solo lo escuchamos cuando el dolor se vuelve imposible de ignorar. Existe una conexión profunda entre lo que ingerimos y la manera en que envejecemos, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Un cuerpo inflamado tiende a una mente irritable. Un organismo sobrecargado envejece más rápido porque vive en estado de defensa constante. Séneca lo advertía cuando decía que la verdadera pobreza no es tener poco, sino necesitar demasiado. Muchos comen en exceso no por hambre, sino por ansiedad, por vacío, por costumbre. Esa necesidad constante acelera el desgaste interno, como un fuego que nunca se apaga del todo y que lentamente consume la estructura que lo sostiene. Algunos alimentos, aunque estén socialmente normalizados, actúan como ladrones silenciosos de vitalidad. No producen un daño inmediato, pero sí un deterioro progresivo. El estoicismo nos invita a observar estos efectos sin dramatismo, pero con honestidad brutal. Marco Aurelio insistía en la práctica de la atención constante, observar pensamientos, acciones y reacciones. Aplicado al cuerpo, esto implica observar cómo ciertos alimentos nos dejan pesados, apagados, inflamados o dependientes. Esa observación es el primer acto de sabiduría. Sin ella, no hay cambio posible. La sabiduría antigua coincide sorprendentemente con descubrimientos modernos. Autores contemporáneos como James Clear explican que los pequeños hábitos repetidos día tras día construyen o destruyen nuestra identidad, y el cuerpo es parte de esa identidad. No envejecemos de golpe, envejecemos por acumulación, por pequeñas decisiones diarias que parecen insignificantes. El estoicismo no busca obsesión con la longevidad, sino claridad, vivir bien ahora para no pagar un precio innecesario después. Reducir los efectos de la vejez no es una guerra contra el tiempo, sino un acto de responsabilidad con el presente. Ryan Holiday retoma esta idea cuando habla del dominio de uno mismo como la forma más elevada de poder. Elegir conscientemente qué entra en tu cuerpo es una forma de autodisciplina que va más allá de la estética o la salud superficial. Es una declaración interna de gobierno personal.
Epicteto afirmaba que nadie es libre si no se domina a sí mismo, y eso incluye el impulso de comer lo que da placer inmediato a costa del bienestar futuro. Cada alimento que eliges es un voto silencioso por la persona que serás mañana. El problema no es la comida en sí, sino la inconsciencia. Vivimos rodeados de alimentos diseñados para estimular, no para nutrir. Y el estoicismo nos recuerda que lo que estimula en exceso debilita a largo plazo. Séneca advertía contra los placeres que prometen alivio inmediato pero dejan una deuda interna. Muchos de esos alimentos ocultos que aceleran la vejez entran en esta categoría. Reconfortan en el momento pero cobran intereses con el paso del tiempo. Inflaman, oxidan, alteran procesos naturales y desgastan silenciosamente el sistema. Entender esto no requiere miedo, sino lucidez. El estoico no se priva por castigo, sino que elige por coherencia. Marco Aurelio escribía que todo lo que hacemos debe pasar por una pregunta sencilla. ¿Esto está en armonía con la naturaleza racional que me fue dada? Aplicado a la alimentación, esta pregunta revela verdades incómodas. ¿Comes por necesidad o por evasión? ¿Por nutrición o por anestesia emocional? La vejez acelerada no siempre es biológica, muchas veces es emocional y mental, reflejada luego en el cuerpo. Este enfoque no pretende vender fórmulas mágicas ni promesas de juventud eterna. El estoicismo rechaza las ilusiones. Lo que ofrece es algo más exigente y más poderoso: conciencia. Porque cuando entiendes que cada elección alimentaria es también una elección filosófica, empiezas a vivir con mayor intención. Reducir los efectos de la vejez no significa negar el paso del tiempo, sino evitar el deterioro innecesario causado por la falta de atención. Y esa atención, como enseñaban los estoicos, es una práctica diaria, silenciosa y profundamente transformadora. Aquí comienza el verdadero trabajo interior. Reconocer que muchos de los enemigos del bienestar no son evidentes, no vienen con advertencias claras y se esconden en lo cotidiano. El estoicismo nos prepara para ver lo invisible, para identificar lo que parece normal pero no es natural y para recuperar el control de aquello que sí está en nuestras manos. Porque el tiempo no se puede detener, pero la forma en que lo atravesamos, esa sí es una elección. Comprender la teoría sin llevarla a la acción es una forma elegante de autoengaño. Los estoicos lo sabían. Epicteto insistía en que no basta con escuchar enseñanzas si no se practican, porque la sabiduría que no se vive se convierte en simple entretenimiento intelectual. Aquí es donde el conocimiento sobre los alimentos ocultos que aceleran la vejez debe transformarse en hábitos conscientes, en decisiones repetidas incluso cuando nadie está mirando. La verdadera práctica estoica no ocurre en momentos ideales, sino en la rutina diaria, cuando el cansancio aparece y la mente busca lo fácil en lugar de lo correcto. Aplicar estos principios comienza con un acto simple pero incómodo: observar sin justificar. La próxima vez que consumas algo que sabes que te deja pesado, inflamado o mentalmente lento, no te castigues ni te excuses, obsérvalo. Marco Aurelio escribía que la mente debe mantenerse como un centinela atento, sin juicio excesivo pero sin evasión. Pregúntate cómo reacciona tu cuerpo horas después. ¿Cómo duermes esa noche? ¿Cómo despiertas al día siguiente? Esa observación honesta crea una fricción interna que con el tiempo debilita el impulso automático de repetir lo que te daña. Muchos de los alimentos que aceleran el envejecimiento actúan a través de la inflamación crónica. El cuerpo entra en un estado de alerta constante, como si estuviera siempre preparándose para una amenaza que nunca termina de llegar. Vivir así envejece rápido. El estoicismo propone lo contrario: ataraxia, calma interna. Y esa calma no solo es mental, también es fisiológica. Cuando eliges alimentos que no sobrecargan tu sistema, tu cuerpo deja de luchar consigo mismo. Esa paz interna es una forma de fortaleza silenciosa, una que no se exhibe, pero se siente con el paso de los años. Una práctica estoica fundamental es la premeditación.
Así como los estoicos anticipaban dificultades para no ser sorprendidos emocionalmente, puedes anticipar tus decisiones alimentarias. No esperes a tener hambre extrema para decidir qué comer, porque en ese punto no decides tú, decide el impulso. Preparar con antelación, elegir conscientemente antes del cansancio o el estrés, es una forma moderna de sabiduría antigua. James Clear lo resume cuando afirma que el entorno moldea más el comportamiento que la fuerza de voluntad. Diseñar un entorno que favorezca elecciones que retrasan el deterioro es una estrategia estoica aplicada al cuerpo. Existen microdecisiones que parecen insignificantes, pero que repetidas diariamente construyen un envejecimiento más lento y digno. Comer con pausa, masticar sin distracción, detenerte antes de sentirte lleno en exceso. Séneca advertía que la gula no solo daña el cuerpo, sino que embota la mente. Comer menos de lo que el impulso pide no es privación, es dominio. Y el dominio para el estoico es libertad. Cada vez que eliges detenerte a tiempo, fortaleces la parte de ti que gobierna, no la que obedece ciegamente. Pensemos en una escena cotidiana. Una persona llega agotada al final del día. El cuerpo pide algo rápido, algo que calme la ansiedad. El alimento fácil aparece como recompensa emocional. En ese momento ocurre la verdadera prueba estoica. No se trata de heroísmo, sino de coherencia. Ryan Holiday recuerda que el obstáculo es el camino. Ese cansancio es el obstáculo, pero también la oportunidad de practicar autodominio. Elegir diferente en ese instante no solo reduce el impacto en el cuerpo, sino que refuerza una identidad, la de alguien que no se traiciona cuando está débil. El estoicismo no exige perfección, exige constancia. Habrá días en los que falles y eso no invalida el camino. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que volver al orden es parte del orden. Lo importante es no normalizar el descuido. Cuando un alimento te acelera el envejecimiento y aún así lo consumes, reconoce el costo con claridad. No lo escondas bajo excusas. Esa claridad evita la repetición inconsciente. Mark Manson lo expresa con crudeza moderna. Todo tiene un precio, y madurar es elegir qué precio estás dispuesto a pagar. La vejez prematura también tiene un precio, aunque se pague lentamente. Otra práctica poderosa es el ayuno voluntario y consciente, no como moda, sino como entrenamiento mental. Los estoicos practicaban la incomodidad voluntaria para recordar que podían vivir con menos. Reducir la frecuencia de comidas innecesarias le da descanso al cuerpo y disciplina a la mente. Epicteto enseñaba que quien depende de estímulos constantes se vuelve frágil. Permitir que el cuerpo experimente espacios de descanso digestivo fortalece su resiliencia. No se trata de castigo, sino de recordarle al organismo que no necesita estar siempre en modo consumo para funcionar bien. En la mitad de este camino, es importante recordar que nadie transforma su vida en soledad intelectual. La reflexión compartida amplifica la claridad. Si este mensaje está resonando contigo, no olvides suscribirte a Divinamente Curioso, porque aquí no solo reflexionamos, nos transformamos. Volviendo a la práctica, otra rutina estoica aplicada al envejecimiento es la revisión nocturna. Antes de dormir, repasa brevemente tus elecciones del día sin culpa, pero con honestidad. ¿Qué comiste que te dio energía real? ¿Qué consumiste que te drenó? Séneca practicaba este examen diario para pulir el carácter. Aplicado al cuerpo, este ejercicio convierte la experiencia en aprendizaje. Con el tiempo, tu intuición se afina y empiezas a rechazar de forma natural lo que te envejece, sin necesidad de reglas rígidas. Reducir los efectos de la vejez no requiere una vida ascética ni obsesiva. Requiere coherencia entre lo que sabes y lo que haces. El estoicismo no promete comodidad, promete claridad. Y la claridad genera decisiones más limpias. Cuando eliges alimentos que no te inflaman, que no te esclavizan, que no te dejan vacío después del placer momentáneo, estás practicando filosofía viva.
no como discurso, sino como acción silenciosa que se acumula con el tiempo. Cada rutina consciente es un acto de resistencia contra el deterioro innecesario. Cada elección moderada es una inversión en tu yo futuro. Y como enseñaban los estoicos, el futuro no es un lugar lejano, es la consecuencia inevitable de lo que haces hoy. El cuerpo recuerda, la mente recuerda, y tarde o temprano ambos devuelven exactamente lo que recibieron. Llegados a este punto, la reflexión se vuelve inevitable. Envejecer no es el problema. El problema es hacerlo sin conciencia, como quien deja que el tiempo arrastre su cuerpo y su mente sin oponer resistencia interior. El estoicismo nunca prometió evitar el paso de los años, pero sí enseñó a no acelerar la caída por descuido. Marco Aurelio aceptaba la vejez como parte del orden natural, pero jamás como excusa para la negligencia. Vivir conforme a la naturaleza también significa respetar los ritmos del cuerpo, no violentarlos con hábitos que lo agotan lentamente mientras la mente mira hacia otro lado. Reducir los efectos de la vejez es, en esencia, un acto de respeto propio, no por vanidad, sino por responsabilidad. Epicteto recordaba que primero debemos preguntarnos quién queremos ser y luego actuar en consecuencia. Cada alimento que eliges con atención es una respuesta silenciosa a esa pregunta. ¿Eres alguien que se gobierna o alguien que se entrega al impulso? La diferencia no se nota en un día, pero se vuelve evidente con los años. El cuerpo se convierte en un testimonio vivo de tus decisiones pasadas y ese testimonio no miente. Séneca advertía que ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Si tu intención es llegar a la vejez con claridad mental, con energía suficiente para pensar, crear y disfrutar, entonces el camino empieza ahora, no cuando aparezcan los síntomas, no cuando el cansancio sea permanente, no cuando el médico lo diga. Empieza cuando eliges con lucidez lo que entra en tu cuerpo, sabiendo que no todo lo que se ofrece como normal es realmente natural para ti. La verdadera enseñanza estoica no busca asustarte con el deterioro, sino liberarte del autoengaño. El cuerpo no se rompe de repente, se desgasta lentamente cuando lo ignoramos. Y lo más peligroso no es el exceso ocasional, sino la repetición inconsciente. Marco Aurelio se recordaba cada mañana que podía actuar con virtud incluso en lo pequeño. Comer, elegir, detenerse a tiempo, escuchar al cuerpo, todo eso también es virtud aplicada. No hay actos menores cuando se repiten todos los días. Autores modernos coinciden con esta visión antigua. James Clear insiste en que no te elevas al nivel de tus metas, sino que caes al nivel de tus hábitos. Y los hábitos que envejecen rápido no suelen parecer dañinos al inicio. Se sienten cómodos, familiares, socialmente aceptados. Pero el estoicismo te entrena para ver más allá del momento inmediato, para actuar pensando en el largo plazo, incluso cuando nadie aplaude esa decisión. Esa es la diferencia entre disciplina y castigo, entre conciencia y privación. Llegar a una edad avanzada con dignidad no es un accidente, es una construcción diaria. No se trata de controlar cada cosa con rigidez, sino de vivir con intención. Ryan Holiday recuerda que el dominio de uno mismo es la base de toda libertad duradera. Cuando eliges alimentos que nutren en lugar de inflamar, que sostienen en lugar de drenar, estás practicando esa libertad. No porque alguien te obligue, sino porque entiendes el costo real de no hacerlo. La vejez, vista desde el estoicismo, no es decadencia, es revelación. Revela quién fuiste cuando nadie te observaba. Revela si viviste reaccionando o eligiendo, si cediste siempre al impulso o si entrenaste el carácter incluso en lo cotidiano. El cuerpo silenciosamente cuenta esa historia y aún estás a tiempo de escribirla con más conciencia, con más coherencia, con más respeto hacia ti mismo. Antes de cerrar, pregúntate con honestidad, ¿estás viviendo de una forma que tu yo futuro agradecerá o simplemente estás sobreviviendo al día a día sin mirar las consecuencias?
Esa pregunta, si se toma en serio, puede cambiar más que cualquier dieta o consejo externo, porque el verdadero cambio nace cuando la filosofía deja de ser una idea y se convierte en una forma de vivir. Si esto te ayudó a ver con más claridad, ayúdanos a compartir este mensaje. Suscríbete y sigamos caminando juntos hacia una vida con propósito, donde el tiempo pase, sí, pero no nos destruya por dentro.